Hola amigos y hermanos, mi nombre es Andrés Coto, soy miembro de la Iglesia de Cristo y esto que estás viendo es La Iglesia Verdadera, una serie de lecciones que tienen como propósito ayudar a aquellos que están buscando la Iglesia de la Biblia, la Iglesia del Nuevo Testamento, para que así puedan adorar a Dios como Él lo merece y puedan ser parte del grupo de salvos por los cuales va a regresar Jesucristo. Sin duda alguna, yendo por el camino, todos hemos visto cómo hay diferentes tipos de iglesias con diferentes nombres y diferentes prácticas. Incluso puede ser que miembros de nuestra familia o de nuestros amigos sean parte de estos diferentes tipos de iglesias. Y es ahí donde nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo puedo identificar cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo sé cuál es la iglesia de la Biblia? Pues bien, la única manera de poder llegar a una conclusión clara con respecto a esta pregunta es comparando cada una de ellas con lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. El día de hoy vamos a establecer de por qué una sola puede ser la iglesia verdadera. Y eso es porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6. De manera que no hay diferentes caminos para llegar al cielo. El único camino que hay es el camino de Jesucristo. Y solamente siguiéndolo a Él podremos ser salvos y ser parte de la iglesia verdadera. Pero ¿cómo de entre tantas iglesias podemos decir que solamente una puede ser verdadera? Bueno, más bien la pregunta verdadera es, ¿cómo de una sola iglesia pudieron salir tantas iglesias diferentes? Porque recordemos que Jesús le dijo a Pedro, allá en Mateo 16, 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como vemos, Jesús dice mi iglesia y no mis iglesias, porque Él vino a establecer una sola institución. El verdadero problema es que de entre las ideas de los hombres y las enseñanzas que no vienen de la Biblia, empezaron a surgir cosas diferentes a la que la Biblia nos muestra. Y así es como llegaron a existir tantas iglesias hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces entender el hecho de que solo una iglesia es la verdadera cuando en la Biblia leemos acerca de diferentes iglesias como la de Corinto, la de Éfeso, la de Esmirna o la de Tesalónica? Para poder entender mejor este tema, debemos de analizar otros versículos de la Biblia que lo hacen ver de una forma más clara. Por ejemplo, en Colosenses 1:18 se nos dice acerca de Jesús que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por su parte, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros cumplen una misma función, así nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que, al entender esta analogía sobre la cabeza y el cuerpo, podemos entender cómo determinar cuál es la iglesia verdadera. Si los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, ellos deben de seguir las instrucciones de la cabeza que es Cristo. Por tanto, deben de adorar como Dios lo muestra en su palabra, deben de comportarse como lo muestra Jesús en su palabra, deben de seguir las instrucciones que se le han dejado a ese cuerpo en la Biblia. No importa si hay iglesias localizadas en un país o en otro, las iglesias de todo lugar y de todo tiempo son la iglesia verdadera, entre tanto permanezcan apegados a las instrucciones que da la cabeza, es decir, Cristo a través de su palabra. Te agradecemos por el tiempo que has tomado para aprender con nosotros el hecho de que hay una sola
Iglesia Verdadera. Y te pedimos que nos acompañes en las próximas lecciones para que así podamos aprender más características acerca de la Iglesia Verdadera que Cristo fundó. Te deseamos muchas bendiciones y agradecemos que nos acompañes. Que Dios te bendiga.